Señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Los saludamos a la distancia, en cumplimiento con las instrucciones de las autoridades de salud. Y por esta vía, justamente a la distancia, saludo al doctor Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami. Una personalidad en materia de salud pública a nivel internacional, exsecretario de Salud de México, por supuesto. Querido doctor, le agradecemos mucho que nos conceda este espacio desde Miami. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Saludo con enorme gusto a Enrique Quintana. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias, Julio, por aceptar esta entrevista. Y saludamos también, por supuesto, a Víctor Piz. Víctor, bienvenido. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos al doctor Frenk y también a Enrique. Gracias. Pues enfrentamos, doctor Frenk, un escenario inédito a nivel internacional. A lo mejor era tema de películas y de guiones cinematográficos, y hoy esto se está convirtiendo en una triste, trágica realidad en muchos rincones del planeta. Inició en China, hoy Europa padece de forma muy severa, particularmente en países como Italia, como España, un poco más controlado en Alemania o en el Reino Unido. Y ahora, en donde usted está, en los Estados Unidos, creciendo a velocidades insospechadas. A lo mejor podríamos empezar, doctor, por hacer un gran balance de la situación que enfrentamos, de la agresividad de esta pandemia, y luego vamos, si les parece bien, revisando los casos a nivel internacional y el caso de México, por supuesto. Doctor Frenk, por favor. Bueno, hay que partir de la noción de que, desde luego, esta no es la primera pandemia y no va a ser la última. Yo en mi vida profesional es la cuarta vez que estoy directamente involucrado en algún aspecto del manejo de la respuesta a una pandemia o emergencia de salud pública de carácter internacional. Esta, sin embargo, sí coincido plenamente, ha tenido un impacto que está en otra dimensión comparado con las otras tres experiencias que me ha tocado vivir. Y esto tiene que ver con dos características de esta cepa particular del coronavirus. Primero es que es altamente contagioso, y segundo es que se puede transmitir por personas aparentemente sanas o con mínimos síntomas. Y esa combinación ha vuelto a esta pandemia particularmente peligrosa. Quiere decir que se ha dispersado de manera muy rápida porque es altamente contagioso, es más contagioso que los virus de la influenza. Pero este hecho de que haya gente que se siente bien, que se ve bien y está, sin embargo, contagiando a otros porque ellos mismos tienen la infección, aunque no lo saben, porque no lo sienten, eso ha determinado que rápidamente se impusiera esto que se llama transmisión comunitaria. Y eso es lo que lleva a estas medidas de distanciamiento social. Yo prefiero llamarlo distanciamiento físico, porque no se trata de aislarse socialmente. Hoy tenemos tecnologías para seguir interactuando, como lo estamos haciendo ahora mismo. Pero este distanciamiento físico se vuelve importante y se aplica a todo mundo. Se sientan enfermos o no se sientan enfermos, precisamente por esa habilidad de este virus de ser transmitido por personas que no tienen síntomas o síntomas muy modestos. Entonces, el impacto económico, el impacto social en perturbar el orden social, sí es sin precedentes. Se le ha llamado una pandemia que ocurre una vez en un siglo. Yo creo que desde la influenza de 1918, aunque ha habido muchos episodios, este realmente está en una categoría separada.
Doctor, si revisamos los casos del mundo, si revisamos China y con la facultad o la potencialidad de un gobierno centralizado enormemente poderoso, o si revisamos el caso de Europa, de Italia, de España, de Alemania, ¿quiénes lo han hecho bien o quiénes lo han enfrentado con precisión, con pertinencia, con previsión y a quienes se les ha ido de las manos, doctor? Es una excelente pregunta y es muy importante porque países como México han tenido la oportunidad de ver esta pandemia, cómo va evolucionando. Hemos tenido tiempo para observar e ir aprendiendo. Sin embargo, porque ha habido una gran variación en esto. Ahora, sí hay que aclarar una cosa de entrada que me parece fundamental para entender lo que está pasando. Por definición, cada vez que aparece un organismo patógeno nuevo, un microorganismo que puede causar una enfermedad que es nuevo, como es el caso de este coronavirus, por definición la característica esencial de este evento es la incertidumbre. Como es nuevo, es la primera vez que los humanos entramos en contacto con este organismo, microorganismo en particular. La verdad es que no sabemos exactamente qué va a pasar. Tenemos indicios de epidemias previas, de virus similares, pero no podemos predecir exactamente en base a la experiencia previa porque esta es una nueva cepa, una nueva variante de este virus. Ante la incertidumbre, tenemos que tener tres elementos de respuesta. Primero, estar preparados. Segundo, una vez que aparece, estar preparados antes de la aparición de la pandemia. Segundo, tener planes de contingencia una vez que surgen los primeros casos, para poder ver qué haríamos en cada uno de esos escenarios. Y tercero, tener una comunicación muy clara, porque si bien la pandemia misma está llena de incertidumbre por ser un organismo nuevo, la gente demanda certidumbre, la gente quiere saber cómo me va a afectar, qué tan grave es esto, cuándo se va a terminar. Y no tenemos respuestas claras todavía, vamos aprendiendo conforme la pandemia se va desarrollando. Entonces es muy importante tener comunicación clara. Y lo que yo puedo decir en respuesta a la pregunta es, los países que estaban preparados, que rápidamente diseñaron planes de contingencia y que comunicaron eficazmente, han tenido la mejor experiencia. Sin duda, lo que vemos es un grupo de países, sobre todo en Asia. Creo que Corea del Sur empezó a ver la aparición de casos en China y empezaron a prepararse cuando apenas estaban surgiendo los primeros casos, incluyendo haber desarrollado pruebas diagnósticas que les permitieron someter a pruebas a muchísima gente para no perder el control de esa transmisión haciendo esas pruebas. Creo que Singapur también, Hong Kong, países que de hecho interesantemente habían tenido la experiencia más dura del SARS, que es otro coronavirus que apareció en 2002-2003, habían aprendido de esa experiencia. China es un caso separado. En primer lugar, creo que China ha logrado controlar el brote, pero por el tipo de régimen político, ahí es más fácil dar instrucciones muchísimo más draconianas. Pero vemos que en países con regímenes democráticos como Corea del Sur se pudo también controlar y fue porque tuvieron esos tres ingredientes claros. Estaban listos desde antes. Nosotros los que estamos en la comunidad de salud pública sabemos que esto no es inesperado. La pregunta que siempre nos hacemos no es si va a haber una pandemia, sino cuándo va a haber. Y por lo tanto siempre hay que tener planes y estar listos. Y una vez que surge, tener esos escenarios y saber cómo responder dependiendo de cómo va evolucionando, y tercero, comunicar claramente. En cambio, los países que no la han hecho tan bien, como es el caso, creo que emblemático de Italia y de España, y hasta cierto punto ahora de Estados Unidos también, son aquellos que empezaron, la comunicación fue muy equívoca al principio. Bueno, quién sabe, esto posiblemente es un problema de los chinos, no nos va a llegar, no es tan grave, se va a pasar solito. Hubo una comunicación no firme
algo que confunde y pone muy nerviosa a la gente cuando se ve a figuras del ámbito político contradiciendo a los expertos técnicos, sus mensajes encontrados. Se perdió mucho tiempo, no habían los planes de contingencia, la gente, los funcionarios no quisieron imaginarse los peores escenarios y acabaron ocurriendo, como lo que hemos visto en Italia, en España. Estados Unidos empezó por ese camino, con el presidente aquí americano diciendo al principio que esto no era nada importante, menospreciando la importancia, hasta que finalmente se percató y afortunadamente lo convencieron los expertos de que esto se había que tomarlo serio, pero nuevamente se perdió tiempo mucho. Entonces creo que esas son las lecciones que tenemos. Sí vemos dos caminos de los países, sobre todo asiáticos, que actuaron enérgicamente desde un principio, y los países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que titubearon, que no tuvieron comunicación consistente y donde empezaron a reaccionar cuando las cosas ya se habían salido de control. Ya entraremos un poquito más adelante, doctor, a este debate de las pruebas o no pruebas, de pruebas extendidas y masivas a toda la población, que hasta donde entiendo es el posicionamiento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y otros posicionamientos o posturas que dicen que no hace falta hacer pruebas extendidas, sino solamente muy dirigidas o limitadas. Ya le pediremos en un momento más su posicionamiento al respecto. Enrique Quintana, por favor. Esta descripción que hacías a propósito de políticos que contradicen a los científicos o a los técnicos, de cambios de posturas, de un primer abordamiento bastante frívolo o desinteresado, a luego dar un giro muy drástico para tratar de resolver cuando la crisis ya hizo erupción. ¿Cómo juzgas la actitud de las autoridades mexicanas en la perspectiva de lo que hemos visto en el mundo? Y déjame agregar un cuestionamiento también. El virus no conoce fronteras, le da lo mismo estar en Estados Unidos que en México, en Ecuador o en Brasil. Tenemos un horizonte temporal más claro, porque pareciera que, decías, en China afortunadamente ya se contuvo. En Estados Unidos vamos a tener las semanas quizás más complicadas. Después de que se resuelva en países desarrollados, ¿no empezará el pico de los contagios en países como México o como los de América del Sur? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, con respecto al primer punto, sí, desgraciadamente México optó por el camino de la dilación, de la comunicación equívoca, del titubeo, de la minimización, incluso de la trivialización de este evento. Creo que hubo una cantidad enorme de voces en la opinión pública, en las comunidades, en la comunidad médica y de expertos en salud pública, instando al gobierno a tomar esto con seriedad, y no se hizo así en un principio, y creo que desgraciadamente se perdió tiempo valiosísimo. Así es que yo sí pongo a México, lamentablemente, en esa segunda categoría de países que no le dieron la seriedad, la importancia, y donde falló ese esquema de comunicación que es muy crítico. Lo que se transmite en las epidemias no nomás son los microbios, también son los mensajes. Y esos mensajes transmitidos, si son contradictorios y confusos para la gente, a veces ocasionan más daño que el microbio mismo, porque generan conductas de pánico. Y creo que no tener claridad en la responsabilidad que recae sobre las figuras públicas, los líderes políticos en particular, de cuidar la comunicación, porque una comunicación equívoca, confusa, puede causar tanto daño como la pandemia misma. Creo que es algo que tenemos que reflexionar muy seriamente. Este es un caso, son procesos sumamente complejos, como es un nuevo organismo, como dije, por definición hay incertidumbre, pero la gente demanda certidumbre. Entonces lo mejor es hablar con la verdad, preparar a las personas con verdades, porque la verdad de hecho tranquiliza a la gente. Creo que lo que pone muy nervioso, lo que genera mucha ansiedad, es no saber, y nosotros, la mayoría de la población, no saben. Pero si ven que los que se supone que deben saber tampoco saben porque están mandando mensajes contradictorios, eso sí que crea una sensación de estar a la deriva, a merced de fuerzas sobre las que hemos perdido el control.
Y en estos casos la calma es muy importante. Y yo sí le quiero decir al público que está escuchando, hay que estar tranquilos en el sentido de no tener reacciones de pánico, hay que prepararse bien y hay que entender que es un evento muy serio, que vamos a salir adelante, pero la forma en que salgamos, cuánta gente sufra en ese camino, va a depender de las conductas que tomemos ahora. Yo digo, celebro que finalmente, con un retraso inexplicable para mí, las autoridades ya corrigieron el rumbo, como ha pasado aquí en Estados Unidos. Se atrasaron, se perdió tiempo valioso, pero finalmente ya vemos que se le dio la seriedad necesaria a esta pandemia. Y creo que ahora es cuando sí hay que tomar acciones muy, muy vigorosas, insisto, manteniendo la calma individual, familiar y social, pero con energía y entendiendo con claridad los mensajes de permanecer en casa, de limitar las salidas a lo estrictamente esencial, porque esa es la forma de evitar el contagio. Estas medidas de distanciamiento social, que representan sin duda un sacrificio, son importantes por 3 razones. La primera es que sí evitan la transmisión. Es un virus muy contagioso. Como es un virus respiratorio, se transmite directa por gotitas de saliva que contienen el virus, y la transmisión es muy sencilla. Si lo comparamos con el ébola, que es una enfermedad horrible, muy grave, pero ese solamente se contagia cuando hay un contacto directo, muy, muy cercano de entre las personas. Aquí no necesita haber un contacto directo. Puede uno estar a 1 metro de distancia hablando con alguien y estar recibiendo esas gotitas de saliva, que es las que traen el virus. Como es muy contagioso, como no se ve claramente quién está enfermo, por eso es que lo único que nos queda hacer en esta etapa de la epidemia es distanciarnos, y sí va a reducir la transmisión. Pero lo segundo, quizás aún o igualmente importante, es que si hacemos el distanciamiento, vamos a evitar que ese 20% más o menos de gente infectada que va a requerir atención médica se distribuyan mejor en el tiempo. Ahora, parte de la trivialización fue decir, bueno, 80% de los infectados van a tener un cuadro leve. Sí, eso es cierto, pero si tenemos en México 126 millones de habitantes, 20% es muchísima gente. Y no hay capacidad hospitalaria para atender a ese 20% de 120 millones si se aparecen todos juntos a demandar servicios. Entonces, el otro objetivo del distanciamiento físico es lograr que se distribuya mejor en el tiempo la demanda por servicios, especialmente servicios de atención crítica, cuidados intensivos, cuidados intermedios, que son los pacientes más enfermos. Y finalmente, hacemos el distanciamiento porque con eso también le ganamos tiempo a la epidemia, aunque dure un poquito más, ganamos tiempo para que nuevas pruebas diagnósticas mucho más rápidas y eficientes que las que tenemos ahora, y para que sobre todo medicamentos se puedan desarrollar, someter a prueba y poner a disposición del público. Porque, por ejemplo, si se desarrolla un medicamento que mejore, aunque no cure la enfermedad, pero que mejore los síntomas, sobre todo entre los pacientes más graves, vamos a cambiar el curso de la enfermedad. Eventualmente habrá una vacuna, pero esa sí va a estar muy, muy tarde para el actual brote. Entonces, yo sí pondría a México ahí. Ahora, la segunda parte de la pregunta es si, sobre todo en los países del hemisferio sur, como hay cierta evidencia de que este virus sí es sensible a la temperatura, a las condiciones de humedad, conforme esos países vayan entrando a los meses de otoño, que es ahora, podemos esperar que ahí se vaya extendiendo. Pero para México esto ya es una realidad. Somos vecinos, estamos en el hemisferio norte, tenemos como vecinos Estados Unidos, hay una movilidad muy grande, de manera que yo creo que para México es una situación inmediata. Es muy probable que en nuestros meses de verano, el invierno en el hemisferio sur, haya más casos allá. Esto es algo que estamos aprendiendo, qué tan sensible es este virus a la temperatura y la humedad, pero es muy probable que así sea. Entonces, sin embargo, para nosotros el momento de la verdad ya llegó, para nosotros en México, me refiero, el momento de la verdad ya llegó.
Doctor, quiero precisar esto porque corren muchas voces en este sentido. ¿Hay o no evidencia científica de que las condiciones de clima y de temperatura ambiental disminuyen la agresividad o incluso nulifican al virus? ¿Lo sabemos ya de cierto o eso todavía está en estudio? Sí, no lo sabemos de cierto. El virus, por ser nuevo, como dije, lo que define este evento es la incertidumbre. Y sería muy peligroso suponer que así va a ser. Entonces, decir, bueno, no va a pasar nada, vamos a esperar a que cambie la temperatura. ¿Qué tal si no mejora? Y además no estamos hablando de todo o nada. Si hay algún efecto de las condiciones climatológicas, cosa que se está investigando, es un efecto en reducir hasta cierto punto, pero no es de que el virus vaya a dejar. O sea, todos conocemos a gente que se enferma de gripa y de influenza, aún en los meses calientes. Y Singapur tuvo una epidemia bastante severa, y no es precisamente un clima cálido. Y yo estoy aquí en el sur de la Florida y tenemos ya muchos casos y están aumentando exponencialmente, y también es un clima tropical. Entonces, el efecto es probable que exista, pero es un efecto menor y en todo caso sería una verdadera imprudencia andarse confiando. Lo mismo con el tema de qué grupos son más vulnerables. Sí es cierto que en general la gente joven y los niños parecen no enfermarse y ha habido muy pocas muertes pediátricas en gente joven, pero no son cero. O sea, entonces la misma historia, o sea, decir, confiarse porque la mayoría de la población está en los grupos de edad donde el padecimiento no es muy grave, también sería una tontería. Además del hecho de que como es muy contagioso, aún una persona joven que no tenga síntomas puede estar y puede llegar a infectar a sus padres o a sus abuelos. Entonces, ese tipo de racionalización, que es de lo que se ha usado para minimizar la importancia del evento, verdaderamente esas racionalizaciones son muy, muy peligrosas y yo creo que hay que confrontar el hecho de que es un episodio, un evento muy serio, muy grave, que va a requerir muchos ajustes y sacrificios, pero que si los hacemos vamos a tener una recompensa enorme en que va a haber menor número de gente enferma y sobre todo menor número de gente muerta. Y que la economía, que sí va a sufrir durante este periodo, va a recuperarse más rápido mientras más pronto y más enérgicamente impongamos estas medidas actuales. Y ya hay que dejarse de estar por las ramas sembrando esperanzas que no podemos echar un volado en este tipo de situaciones. No hay que estar sembrando esperanzas de que a lo mejor el clima y que a lo mejor no es tan grave. Es una pandemia, la pandemia más seria que a mí y creo que a todos los que nos dedicamos a este campo nos ha tocado vivir. Es un evento que va a definir una generación y hay que tomarla con esa seriedad. ¿Representa un riesgo existencial para la humanidad? No, no lo creo. Tenemos todos los medios para ganar esta batalla. Pero no vamos a ayudar en esa batalla si lo que hacemos es, en vez de confrontar al enemigo que es el virus, no los científicos, no los técnicos, no la gente que está dando datos, no los ricos ni los pobres, ni todo este discurso divisivo que solamente distrae. El enemigo es el virus, tenemos los medios para ganar la batalla, pero tenemos que actuar enérgicamente y a tiempo. Ese es el gran mensaje y la gran lección que tenemos de los meses que ya llevamos viendo cómo otros países han reaccionado. Gracias, doctor. Muy claro. Déjenos hacer una pausa. Víctor Pirs, regresamos contigo después del corte. Mensajes, volvemos. En F y por Adela somos este espacio donde el diálogo y la charla se fusionan con la experiencia y el compromiso de un gran equipo. En F y por Adela, miércoles 11 de la noche, domingo 10 de la noche. El Financiero Bloomberg, información con poder.
Estamos de regreso en la Silla Roja con este enlace hasta la Universidad de Miami, en la Florida, con el doctor Julio Frenk, a quien le agradecemos profundamente este espacio. Víctor Piz, te escuchamos, por favor. Para redondear la última idea antes del corte, lo que comentaba el doctor Frenk, dada la enfermedad que es altamente contagiosa, como nos decía, más que la influenza, más que el SARS, que también es un coronavirus, ¿será un evento de una sola vez, dada su magnitud? Ya rebasamos el 1.000.000 de contagios en el mundo, 50,000 decesos, y también su complejidad para combatirla. Y la otra parte de la pregunta es el papel de la cooperación internacional para enfrentar esta pandemia a través de la ONU y su organismo, la OMS, como el principal vínculo de comunicación. El doctor ha puesto mucho énfasis en los mensajes, el principal vínculo de comunicación con los países. Sí, excelentes preguntas. La primera, es muy probable, basado en la experiencia previa, que este virus empiece a comportarse como otros virus respiratorios, como es el de la influenza, y tengamos nuevas oleadas. Por ejemplo, se espera que hacia finales del otoño del hemisferio norte, pudiera haber una nueva ola de este virus. Ahí yo soy muy optimista, porque por lo que sé y estoy muy en contacto con grupos, incluso aquí en la Universidad de Miami tenemos varios grupos que están trabajando en el desarrollo de pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas. Y necesitamos este periodo de tiempo. Yo tengo bastante confianza en que si llega a haber una segunda ola, digamos hacia finales del otoño, como algunos plantean que puede ocurrir, y hay que estar preparados, no hay que confiarnos en que no va a ocurrir, hay que estar preparados. Primero vamos a tener pruebas diagnósticas mucho más eficientes, baratas y de más rápida procesamiento que las pruebas actuales, que son bastante complejas. Eso nos va a permitir estar probando y haciendo pruebas de manera mucho más amplia y sin las restricciones que se han dado aquí por la escasez de pruebas. Y cuando uno tiene las pruebas, tiene uno más elementos para poder contener la infección. Segundo, yo veo muy factible que para entonces tengamos algunos medicamentos que, aunque no curen la enfermedad, sí mejoren los síntomas y mejoren el pronóstico, sobre todo las personas más enfermas. Y tercero, quizás no para el otoño, pero para principios del año próximo, vamos a tener una vacuna con alta probabilidad. Nada de esto es seguro, porque son procesos de investigación muy complejos. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, Víctor, es sí, es altamente probable que haya otras oleadas, pero vamos a estar mucho mejor preparados para este virus en particular. Y muy probablemente esta cepa del coronavirus se va a volver una más de las enfermedades infecciosas, como la influenza, que van y vienen cada año, pero para las cuales tenemos vacunas y tenemos respuestas. Nada más que, ojo, van a seguir saliendo otros virus que van a ser nuevos. Entonces, esto no quiere decir que ya podemos estar tranquilos. Vamos a estar tranquilos para este episodio, pero va a haber otras pandemias. Y por eso creo que la segunda parte de la pregunta es esencial. Este es un problema global y solamente se puede resolver con soluciones globales. La globalización es una realidad. El comercio internacional es una realidad que beneficia a todo mundo. Comunicación e interconexión así lo es. Entonces, estos problemas, estos retos globales de un mundo que ya está intrínseca e irremediablemente conectado, y qué bueno que así es, porque eso es mejor para la humanidad, requiere respuestas globales, y la clave de esa respuesta global es el sistema multilateral, que ha sido debilitado por el resurgimiento de estos regímenes populistas, nacionalistas, que desdeñan el involucramiento en los asuntos internacionales, sin entender que la participación en los foros globales es esencial para la seguridad nacional. Es una falsa dicotomía. Las naciones son parte de un orden global, y una política exterior vigorosa es la mejor forma de proteger a la población del país de cada uno de nosotros, pero necesitamos depender de la cooperación. La clave para contender con esta y futuras pandemias es seguir invirtiendo en la ciencia.
Doctor, ha hablado usted de las pruebas y del desarrollo de nuevas pruebas más sencillas, más accesibles, más baratas para la población. Entiendo que, corríjame, la FDA en los Estados Unidos aprobó ya una prueba rápida de muy bajo costo que en 5 minutos confirma si hay contagio o no. Y le pido una reflexión sobre esta, mientras que la OMS dice pruebas generalizadas, extendidas a toda la población, tenemos gobiernos, y por supuesto el nuestro es uno de ellos, que ha optado por no hacerlas, por no aplicarlas. Entendemos que hay un problema de disposición y de disponibilidad de estas pruebas y de que no hay tantas. Pero, ¿cuál es el camino correcto? A Corea del Sur, como usted mencionaba al principio, le fue muy bien aplicando decenas de miles de pruebas a la población en general. ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto es lo que recomienda la OMS, para ser muy claro y muy directo, no lo que se estipuló en México. Entendamos lo siguiente, cuando hay la clave en estos brotes, cualquier brote epidémico, aunque no sea una pandemia, pero cualquier brote, primero es tener un buen ciencia epidemiológica para detectar que hay un brote. Si uno actúa temprano, un ingrediente, una herramienta esencial de esa vigilancia es poder someter a prueba y tener evidencia de que la persona está infectada. Cuando eso se hace temprano y el número de casos es pequeño, puede uno hacer lo que se llaman las estrategias de contención, que quiere decir que cada caso que llega se identifica, se prueba, si sale positivo, rápidamente hacen un rastreo de casos para atrás, o sea, la gente con la que estuvo en contacto ese caso antes, y para adelante, las personas con las que ese caso ha estado en contacto subsecuentemente, después de la infección. Ese es un universo pequeño, manejable, o relativamente pequeño al principio de un brote, y entonces es posible aislar a esas personas y cortar de tajo la transmisión. Lo que no vemos son muchísimas epidemias que no ocurren porque ese sistema funciona. Y México, debo decirlo, y es algo que debe dar confianza a los ciudadanos, ha tenido un sistema de vigilancia epidemiológica muy bueno, muy reconocido. Se empezaron inversiones en esa parte que es la salud pública, es la parte menos glamorosa comparado con las grandes cirugías y los médicos heroicos que salvan vidas. La salud pública es un trabajo más silencioso, pero absolutamente crucial. Y México empezó a invertir desde los años 80, cuando era secretario de Salud el doctor Guillermo Soberón, en desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica que es muy, muy bueno. Ahora, en esos brotes que detectamos a tiempo, si se actúa temprano, si hay pruebas suficientes, se puede hacer el rastreo de cada caso individual y contener el brote. En este caso hubo un retraso por múltiples razones, pero además, por la naturaleza misma del virus, su gran contagiosidad y el hecho de que gente sana lo puede transmitir, rápidamente se estableció lo que se llama transmisión comunitaria, que es cuando ya no puede uno rastrear cada caso individual quién se lo contagió. Ya perdemos esa capacidad porque ya son tantas personas y la transmisión es tan rápida que ya no podemos hacer ese rastreo caso por caso. Entonces entramos a las estrategias de mitigación, donde la principal es el distanciamiento físico. Pero no es una u otra. Aun cuando ya entramos a esa fase, tenemos que seguir haciendo el mayor número posible de pruebas, porque entre otras cosas eso nos permite conocer bien la magnitud del reto. Aún con el distanciamiento social es mejor saber tener un número realista del número de personas infectadas que todavía no tienen síntomas, que no saberlo. Entonces, este desarrollo tecnológico, efectivamente una nueva prueba que da resultados muy confiables en un espacio corto, es un gran desarrollo. Hay otras pruebas que se están manejando, que se están desarrollando ahora mismo. Yo creo que este tema lo vamos a resolver. Pero esa táctica que se siguió al principio tenía una falta de lógica. Había una hipótesis de que todos los casos eran importados y entonces se empezó diciendo, bueno, nada más vamos a someter a prueba a aquellas personas o que viajaron o que estuvieron en contacto con alguien que viajó. Pero esa era una hipótesis. Si yo no pruebo a los que no viajaron,
¿cómo sé que estoy en lo correcto al afirmar que todos los casos fueron importados? Entonces, hubo un salto de lógica ahí. Justamente lo que había que hacer era someter a prueba a mucho más gente. No se podía a todo el mundo porque no había, pero debieron haber habido otros criterios, como realmente a gente con síntomas, gentes en grupos vulnerables, ciertamente al personal de salud, se les debió haber aplicado mucho más ampliamente, porque cuando se enferma cualquier persona, todas las vidas valen igual. Pero en el caso del personal de salud, ellos y ellas son los que están en el frente de batalla, salvando las vidas de las otras personas. Entonces, cada vez que un médico o una enfermera se enferma, la repercusión es enorme porque dejan de poder estar atendiendo a las demás personas. Entonces, creo que parte de esta minimización, trivialización que hubo en los primeros meses de la pandemia que se dio en México fue otra de estas racionalizaciones de que, bueno, no hay que probar, son unos cuantos, y al final, bueno, creo que todo el mundo tuvo que reconocer lo que era obvio. Se veían esos mapas de la frontera con Estados Unidos. De un lado de la frontera, en el lado americano, había cientos y cientos de casos, y del lado mexicano, en la misma frontera, había apenas menos de 10. Y sí, los virus no traen pasaporte, no se detienen, ningún muro detiene a los virus. Entonces, era obvio que ya habíamos pasado una etapa donde no todos los casos eran importados, y creo que la lección aquí es que no es una u otra. Ya estamos en etapa de distanciamiento social, pero tenemos que seguir haciendo las pruebas, el mayor número posible de pruebas, para poder ir viendo cómo está, ir identificando focos rojos en donde haya que intervenir vigorosamente o de manera aún más intensiva, aislar a la gente que esté positiva, aunque tengan una enfermedad leve, pero asegurar que se queden en casa, que no salgan, y detectar tempranamente a las personas de alto riesgo para que estén con acceso a la atención de manera oportuna. ¿Es cierto que la FDA ya aprobó una prueba rápida, doctor? ¿Tiene usted confirmación de eso? Sí, entiendo que ya fue así, se anunció, incluso lo anunció el presidente americano en días recientes, de manera que sí. Y yo sé de muchas otras, aquí mismo en la universidad que yo presido, hay de hecho un grupo que son plataformas que se han ido desarrollando. Por ejemplo, el grupo de aquí habían trabajado en el SIDA, luego aprovecharon esas plataformas de desarrollo de pruebas diagnósticas para cuando hubo Zika, y se usan las mismas plataformas con este nuevo virus. Y una cosa, incluso a la pregunta anterior de la acción internacional, lo que nos frustra muchísimo a los especialistas en salud pública global, como su servidor, es que cada vez que hay una de estas emergencias, todo el mundo pone mucha atención, se toman acciones drásticas, pero en cuanto se acaba, se nos olvida y regresamos a la normalidad. Eso pasó después del H1N1 en 2009, eso pasó antes con la influenza aviar, con el SARS, y hemos estado haciendo un llamado a que se mantengan las inversiones en investigación. También esto ocurre en un momento en que la investigación científica está particularmente debilitada en muchos países, incluyendo México, porque parte de esta actitud populista es el ataque a la investigación científica independiente, al pensamiento crítico. Y en muchos países, Estados Unidos, México, Brasil, lo vemos repetidamente, Italia, han habido estas reducciones en el apoyo a la ciencia. Yo espero que si hay una lección que hay que aprender, es lo importante que es invertir en ciencia. No es solamente para satisfacer la curiosidad de los investigadores, lo cual es muy valioso porque es lo que nos define como especie humana, sino es también para estar listos con herramientas para enfrentar los principales retos globales, sean las pandemias o sea el cambio climático, cualquier reto global. Entonces, creo que ahora esto es de tal magnitud que creo que finalmente está todo el mundo entendiendo que el esfuerzo para prevenir pandemias no se acaba cuando ya se termina la emergencia actual. Debe mantenerse y no estar esperando a la siguiente crisis para entonces volver a movilizar recursos y demás. Con una fracción infinitesimal
de las pérdidas económicas que ya ocasionó esta pandemia, financiaríamos un esfuerzo global para mejorar la vigilancia epidemiológica y para desarrollar pruebas, medicamentos y vacunas, tener esas plataformas listas para que cuando surja el siguiente nuevo virus, rápidamente podamos desarrollar las vacunas en mucho menor tiempo. Entonces, yo creo que esa es una de las lecciones más importantes. No podemos invertir en los ejércitos nada más cuando hay guerra. Uno tiene que tener esa capacidad también. Y esto es una lucha y tenemos que tener, excepto que el enemigo son los gérmenes, no son otros seres humanos, que es un tipo de guerra al que yo me opongo totalmente. Pero en este caso tenemos que entender que la capacidad de respuesta se va construyendo antes de la emergencia. Si ya tenemos una emergencia, ya vamos atrás, un paso atrás, y entonces vemos el tipo de tragedias que hemos visto en Italia, en España y en otras partes. Entonces, creo que esa idea de fortalecer la ciencia y la cooperación internacional tiene que llevarse adelante aún después de que pase la actual emergencia. Hacemos una pausa nuevamente. Enrique Quintana, regresamos contigo después del corte. Mensajes muy rápidos, doctor, y regresamos a la recta final. Volvemos. Los personajes y las decisiones en la agenda nacional e internacional son analizados por un grupo de expertos dispuestos a debatir sobre los temas de coyuntura. Al cierre, lunes a viernes, 9 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Estamos de regreso. Gracias, doctor Frenk, y gracias a usted por seguirnos acompañando. Vamos a la recta final. Enrique Quintana, por favor. Julio, tú desde hace muchos años has trabajado en la interrelación entre la economía y la salud. Una de las consideraciones que se han hecho en esta circunstancia es que hay una dicotomía y tenemos que ir una o por otra. Los que han argumentado por no realizar un esfuerzo de distanciamiento físico desde temprano, señalan que esto tendrá altos costos económicos. En su lógica, la pandemia es inevitable y va a ocurrir. Entonces lo que dicen es, bueno, ¿para qué hacer que la economía pague por algo que de todas maneras va a pasar? Y señalan que el costo es más alto que el beneficio. Dicen incluso, el remedio sale más costoso que la enfermedad. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Es una dicotomía falsa y creo que es una lógica totalmente equivocada en un caso como estos. Si algo sabemos es que los retrasos en responder a cualquier emergencia, pero particularmente a una pandemia, se van a pagar con creces después. No es cierto que si nada más dejamos que las cosas evolucionen naturalmente, de todas maneras iba a pasar y no se va a alterar la economía. Los modelos, por ejemplo, en Estados Unidos. Por cierto, eso lo decía también aquí el presidente Trump y cambió de opinión. Afortunadamente, creo que escuchó que no era el caso. Porque aquí las proyecciones son muy claras. Con medidas de distanciamiento social vigorosas y bien implementadas, posiblemente aún así va a haber aproximadamente entre 150 a 200,000 muertos. Pero sin esas, estamos hablando de varios millones de muertos. Esas personas, esos millones que morirían, porque no adoptamos medidas de distanciamiento social, muchos de ellos son gente que contribuyen a la economía, ya sea como productores, como trabajadores o como consumidores. Y el removerlos permanentemente de la actividad económica, y perdón, esta no es la forma en que yo pienso, yo considero que la vida humana es sagrada,
y es nuestra obligación salvar una vida, pero si queremos usar esa lente de costo-beneficio económico, remover permanentemente a millones de personas de la economía, eso es en un país. A escala global, en un país de 7,000 millones de personas, pues hagan esos números, 1% de mortalidad de esa población de 7,000 millones serían muchísima gente. Y eso ocasionaría una crisis no solamente mayor, sino más duradera. Entonces, rápido, actuar tempranamente y enérgicamente va a evitar mayores daños a la economía después. Pero hay que tener esa claridad de que sí hay un sacrificio y un costo en el corto plazo, pero va a haber un beneficio mucho más duradero y que los retrasos se pagan con creces. Finalmente, ya dije, aquí hay un elemento de incertidumbre. Podemos echarnos un volado y a ver si esa posibilidad, ¿verdad?, se da, y que si no hacemos nada, la cosa solita se va a encargar de sí misma, se va a resolver. ¿Y para qué pusimos en riesgo la economía? ¿Qué tal si no es el caso? ¿Qué tal si además no se muere 1, sino 2% o 3% de la población mundial? ¿Qué tal si y entonces sí arrastramos al planeta a una crisis económica muchísimo más larga? Entonces también aquí hay un principio de prudencia. Ante la incertidumbre, lo que hay que hacer es tomar las acciones que más prudentes. Yo siempre digo que cuando dije hay que hacer planes de contingencia, eso incluye el peor escenario. ¿Por qué hacemos planeación de peor escenario? No porque creamos que eso es lo que va a ocurrir, sino porque al imaginarnos ese peor escenario y hacerlo rigurosamente, trabajamos arduamente para evitar que ocurra. El propósito de esa planeación es demostrar que estábamos equivocados, demostrar que ese peor escenario no era el que iba a ocurrir. Se trata de crear una visión y estar listos para lo peor, no para rezar que no ocurra, sino para trabajar arduamente para que no ocurra. Entonces, yo rechazo esa dicotomía, porque una acción temprana vigorosa va a ser muy bueno para la gente, y sí creo que la primera obligación de cualquier gobierno es salvar vidas, y segundo, creo que va a ser muy bueno para la economía y va a evitar pérdidas mayores que las que habría en ausencia de esa especulación sobre si simplemente dejar que las cosas sigan su curso natural nos va a permitir salir adelante. Lo que sí sabemos en los estudios, que efectivamente, Enrique, es un área que yo he cultivado, de la interacción entre la economía y la salud, es que las pérdidas de salud son un factor determinante del bajo desempeño de la economía. Entonces no es que está una cosa por un lado y otra por otra. Las dos están interactuando, y la mala salud, la pérdida de salud, la desviación de recursos que se establece cuando la gente está enferma, incluyendo cuando enfrentan gastos catastróficos, es algo que representa una carga muy pesada para la economía. La mejor síntesis de esta argumentación que usted ha postulado en muchas tesis es: una población enferma o una población no sana es una población no productiva, ¿no? Así de simple. Víctor Pins, por favor. Sí, hay quien cree que para enfrentar esta pandemia México puede y debe aprovechar la experiencia médica que tiene con el manejo de la influenza H1N1. La pregunta es si es comparable esa experiencia con el nuevo reto que impone este COVID-19, doctor, por una parte, o si de plano hay que prepararse para este peor escenario que mencionaba, ahora que particularmente a México lo toma en un momento pues no muy bueno en términos del sistema de salud, que está debilitado. Estamos viendo cómo el personal médico está manifestándose porque siente que no está protegido, que no tiene los insumos necesarios para actuar, y cuando estamos también en medio de una transición que no termina todavía de un sistema, el Seguro Popular, al nuevo INSABI. Perdón, ¿cómo lo ve usted? Sí, hay muchas lecciones de la respuesta que México dio en el 2009 a la gran pandemia previa, que fue la de influenza A H1N1. En ese caso fue muy diferente porque México fue el primer país, ocupó el lugar que ahora tiene China, ¿verdad? Fue el primer país donde se detectó, y también hubo casos en Texas, pero digamos,
El país que primero resintió o experimentó esos casos fue México. Yo debo decir, y lo escribí en un editorial en el New York Times que me invitaron a contribuir, que la respuesta de México fue ejemplar. Funcionó ese sistema de vigilancia epidemiológica en el que se venía invirtiendo desde los años 80 del siglo pasado. Se detectaron temprano los casos y México fue transparencia en reportar de inmediato, como es la obligación de todos los países, pero que no todo el mundo sigue, los casos a la OMS. Se declaró la alerta mundial y eso le ahorró muchísimas sufrimiento y muertes al resto del mundo. Entonces, sí tenemos mucho que aprender y el personal de vigilancia epidemiológica ha dado muestras reiteradas de que es un personal, fue reconocido internacionalmente como actuó entonces. Pero sí, esta epidemia es diferente. En primer lugar, es cierto, el virus es un reto mayor, porque es mucho más contagioso que ese virus de la influenza. Esa es la gran diferencia. Y esta contagiosidad, cuando la gente está sana o aparentemente sana. Y esto ha hecho que esta se vuelva una crisis global mucho más rápido que lo que fue la influenza de 2009. Y eso, a su vez, genera presiones sobre los recursos como ventiladores, como equipo de protección para el personal de salud, están en demanda en todo el mundo. Entonces, no nada más es cosa de tener dinero para comprarlo, es que hay que estar compitiendo con todos los demás, porque rápidamente se volvió un problema de escala mundial mucho más rápido que la anterior. Pero yo creo que el factor crucial es el último que mencionaste, Víctor. Sí nos agarra en el peor momento. Nunca es un buen momento para tener una pandemia, pero desgraciadamente, como resultado de las políticas públicas que adoptó el actual gobierno desde el principio y que precisamente tuvieron un punto culminante con la forma desordenada, acelerada, apresurada en que se hicieron cambios a la ley apenas el año pasado para desmantelar un sistema que no era perfecto, donde había muchísimo que arreglar y corregir, pero había muchísimo también que preservar. Y en cambio, en esta retórica, esta ideología de que todo lo que había antes estaba mal y hay que reemplazarlo por soluciones que no están probadas, nos están costando mucho. Se ha debilitado el sistema de vigilancia epidemiológica, que, como dije, ha sido tradicionalmente fuerte, porque ha habido toda esta retórica desde el principio anti-servicio público, que no entiendo en un gobierno de izquierda. Esta cosa de que todos los que estaban en el gobierno antes, todos eran corruptos, pues no es cierto. En la Secretaría de Salud, la inmensa mayoría de la gente son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de salud, profesionistas que han trabajado muy fuerte para educarse y que están al servicio de la gente. Pero entrar con esa retórica, justificar con ello recortes a los salarios, a las prestaciones y en general estigmatizar el servicio público ha dado lugar a un éxodo de expertos que nos deja más debilitados. Luego se pretendió cambiar los sistemas de procuración, de adquisición de medicamentos y vacunas, con una intención buena, que es eliminar la corrupción, por supuesto, todos lo aplaudimos, pero eso requería una operación quirúrgica, no llegar con un machete a desmantelar sistemas complejos. Comprar medicinas y vacunas no es como adquirir material de oficina, no se hace tan fácil. Y vimos los desabastos de medicamentos. Ahora mismo tenemos, junto con el coronavirus, un brote de sarampión, primeros casos autóctonos de sarampión desde 1995. Y yo espero verdaderamente que no haya ninguna muerte, porque en México no se ha muerto nadie de sarampión desde 1995. Eso nada más para demostrar que no todo lo que había antes estaba mal. Pero sí se echó a perder las partes buenas, había que quitar las partes malas, pero se echó a perder todo ese sistema con una gran impericia gerencial en el manejo de eso. Y luego, finalmente, el Seguro Popular fue un sistema financiero, un esquema financiero para garantizarle recursos mucho mayores al sistema de salud. Gracias al Seguro Popular creció 4 veces en términos reales, es decir, ajustando por la inflación la cantidad del presupuesto de la Secretaría de Salud. Ninguna otra área tuvo incrementos parecidos. Y claro, había más dinero, hubo corrupción. Había que atacar eso, había que atacar la corrupción. Pero haber destruido el mecanismo financiero que le garantizaba asignaciones crecientes a la salud, como lo he escrito, fue un acto de suicidio presupuestal. Entonces, yo espero que el tamaño de esta
emergencia es tan grande que sí sea finalmente un llamado de atención a que hay que cambiar el rumbo en materia de la política pública de salud. Vamos en la dirección contraria a donde deberíamos estar. Lo que había antes había muchas cosas que arreglarle. Este gobierno pudo haber hecho una contribución histórica, realmente dando el paso hacia adelante. En vez de eso, dio un paso hacia atrás, nos llevó a un sistema de salud que parece el sistema de los años 70 del siglo pasado. Entonces, todavía estamos a tiempo, estamos a tiempo para cambiar el rumbo y dirigirnos decididamente. Y yo espero que en la acción enérgica que se tome ahora, que veo que ya las autoridades reconocieron su necesidad, lo cual aplaudo, bueno, esa acción enérgica se vuelva una acción permanente para corregir el rumbo de las políticas públicas en materia de salud. Doctor, llegamos al final, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Enrique Quintana, conclusiones, por favor. Pues agradecer a Julio su participación y esperar que el capital lingual que él tiene lo siga compartiendo con los mexicanos. Lo necesitamos ahora más que nunca. Gracias, Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, aunque muchas gracias, Enrique. Víctor Piz. Sí, pues coincido con Enrique. Creo que hay mucho talento de nuestros exsecretarios de salud y puntualmente el doctor Julio Frenk, que ojalá que este gobierno pues escuchara todos estos conceptos. Creo que vale la pena tomarlos en cuenta y ponerlos en práctica. Gracias al doctor Frenk. Muchas gracias, Víctor. Doctor, comentarios finales, por favor. Pues yo creo que estamos ante un reto muy importante. Creo que esto va a definir el futuro de México. Si actuamos bien, rápido, enérgicamente y hacemos muchos de esos cambios permanentes, vamos a salir bien de esto. Mucho es lo que hace el gobierno y ahí está la responsabilidad principal, pero mucho es lo que hacemos nosotros también. Cada uno de nosotros tiene que acatar estas medidas restrictivas, entendiendo totalmente que se trata de un sacrificio, pero es un sacrificio que va a tener una recompensa. Este sí es uno de esos casos en que la salud de cada uno de nosotros depende de la salud de todos. Es un caso para movilizar la solidaridad, en la cual México tiene una trayectoria y una tradición muy rica, y es el momento de rescatar eso. Doctor Julio Frenk, profundamente agradecidos con su reflexión, su análisis, su tiempo. Estaremos en comunicación y gracias por mantenerse vinculado y ligado a México. Seguimos en contacto. Maestro Quintana, buenas noches. Víctor Piz, buenas noches. Y a usted que tiene la gentileza de seguirnos y acompañarnos, muchas gracias. Esto es La Silla Roja, puntualmente aquí la semana entonces. Gracias. Las plagas de insectos en los cultivos reducen hasta 40%